El corazón delator, por Edgar Allan Poe. Es cierto, sí, que soy un hombre nervioso, terriblemente nervioso. Lo he sido desde siempre. Pero ¿por qué piensas que estoy loco? La enfermedad ha afilado mis sentidos, no los ha destruido ni los ha embotado. Más que los restantes, tenía el sentido del oído muy fino. He oído todas las cosas del cielo y de la tierra. He oído muchas cosas del infierno. ¿Cómo pues puedo estar loco? Cuidado, y observad con qué salud, con qué calma, puedo narrar toda esta historia. Me es imposible decir cómo entró la idea primitivamente en mi cerebro, pero una vez concebida, me preocupó día y noche. Motivo no lo había. La pasión no entraba en ello para nada. Yo amaba al buen viejo. No me había causado nunca daño. No me había insultado jamás. No tenía ninguna envidia de su dinero. Yo creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un ojo azul pálido, con una nube. Cada vez que ese ojo me miraba se me helaba la sangre. Y sí, lentamente, me metí en la cabeza arrancarle la vida al viejo y librarme de ese modo de aquel maldito ojo para siempre. Sí, pero ahí está el quid de la cuestión. Ustedes me creen loco. Los locos no saben nada de nada. Pero si hubiesen visto con qué prudencia procedía, con qué precaución, con qué previsión, con qué disimulo empecé a trabajar. Nunca fui tan querido por el viejo como durante la semana que procedió a su muerte. Y cada noche, hacia las 12, daba vuelta al pasillo de su puerta y la abría. Oh, pero tan suavemente. Y entonces, cuando la había entreabierto lo bastante para mi cabeza, introducía una linterna sorda, cerrada, bien cerrada, que no dejara filtrar ninguna luz, y pasaba mi cabeza. Oh, si hubiesen reído al ver con qué destreza la pasaba. La movía lentamente, muy lentamente, procurando no turbar el sueño del anciano. Necesitaba 1 hora para introducir toda mi cabeza a través de la abertura hacia adentro para verla acostado en su cama. Ah, un loco hubiese sido tan prudente. Y entonces, cuando mi cabeza estaba en la habitación, abría con precaución la linterna porque la bisagra chirriaba. La abría justo lo bastante para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso se me fue imposible cumplir mi tarea, porque no era el anciano lo que me vejaba, sino su maldito ojo. Y cada día, cuando amanecía, entraba audazmente en su habitación, le hablaba confiadamente, llamándole por su nombre, en un tono cordial e informándome de cómo había pasado la noche. Así, pues, ya ven ustedes que hubiese sido un anciano muy raro si hubiese sospechado que cada día, a la medianoche en punto, yo le miraba mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, abrí la puerta con más precaución todavía. La minutoria de mi reloj giraba más aprisa que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido toda la extensión de mis facultades, de mi sagacidad. Podía apenas contener mis sensaciones de triunfo. Pensar que yo estaba allí, abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o en mis pensamientos secretos. Pensando en eso, dejé escapar una risita, que quizá oyó, porque súbitamente se movió en su cama, como si se despertara. ¿Acaso ustedes creerán que entonces me marché? Pues no. La habitación estaba tan oscura como un túnel, tan densas eran las tinieblas, porque los póstigos estaban cuidadosamente cerrados por miedo a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, yo seguía abriéndola más, cada vez más. Había asomado mi cabeza, y estaba a punto de encender la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre de hojalata, y el viejo se incorporó en su cama gritando, «¿Quién va?». Me quedé completamente inmóvil, y no dije nada. Durante 1 hora entera no moví ni un músculo, y durante todo ese rato no oí que se volviera a acostar. Permanecí sentado, escuchando, lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, escuchando la cárcoma de la pared. Mas he aquí que oí un gemido débil, y reconocí que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de pena, era el ruido sordo y apagado que se elevaba del fondo de un alma sobrecargada de pavor. Conocía bien ese ruido. Muchos días, a medianoche, mientras todo dormía, había brotado de mi propio seno, ahondando con su terrible eco los terrores que me torturaban. Sabía perfectamente lo que experimentaba el anciano, y tenía compasión de él, aunque tuviese la risa en el corazón. Sabía que se había quedado despierto después del primer ruido, cuando se había movido en la cama,
Su temor se había acrecentado. Trataba de persuadirse de que no obedecía a causa alguna, pero no lo había logrado. Se había dicho a sí mismo, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corría por el suelo, o simplemente un grillo que ha lanzado su chirrido. Sí, trató de darse ánimos con esas hipótesis, pero todo fue en vano. Todo fue en vano, porque la muerte que venía había pasado ante él con su gran sombra negra y había envuelto con ella a su víctima. Yo era la influencia fúnebre de la inadvertida sombra la que le hacía sentir, aunque no viese ni oyese nada, la presencia de mi cabeza en la habitación. Tras un largo rato, muy pacientemente, sin oír que él volviera a acostarse, me decidí a entreabrir un poco la linterna, pero tan poco como casi nada. La abrí, pues, furtivamente, tan furtivamente que no se le pueden imaginar, hasta que, por fin, un solo rayo de luz, pálido como un hilo de araña, brotó de la rendija y se abatió sobre el ojo de buitre. Estaba abierto del todo, y entré en furor, así que lo hube mirado. Lo vi con perfecta claridad, enteramente de un azul descolorido y recubierto por un velo borroso que heló hasta la mitad de mis huesos, mas no podía ver sino eso, de la cara o de la persona del anciano, porque yo había dirigido la luz, como por instinto, precisamente al lugar maldito. Y entonces, ¿no les he dicho que lo que tomaban por locura no era sino un aguzamiento de los sentidos? Entonces, digo, un ruido sordo, apagado, frecuente, llegó a mis oídos, parecido al que hace un reloj envuelto en algodones. A ese sonido también lo reconocí. Era la palpitación del corazón del anciano. Acrecentó mi furor, como el redoble del tambor exalta el valor del soldado. Pero me contuve todavía, y permanecí quieto. Me apliqué en mantener el rayo de luz directamente sobre el ojo. Al mismo tiempo, la carga infernal del corazón batía más fuerte, se hacía más precipitada, y, a cada instante, más ruidosa. El terror del anciano debía ser extremado. Ese latido, digo, se hacía más y más fuerte por momentos. ¿Me siguen ustedes bien? Ya he dicho que era nervioso. Lo soy, en efecto. Y entonces, en el pleno centro de la noche, en el terrible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño me hizo experimentar un terror irresistible. Durante unos minutos más me contuve. Permanecí quieto, pero el latido se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que aquel corazón iba a reventar. Y he aquí que otra nueva angustia se apoderó de mí. El ruido podía oírlo un vecino. Había llegado la hora del anciano. Con un agudo grito, abrí bruscamente la linterna y me metí dentro de la habitación. Él no profirió sino un grito, uno solo. En un instante le precipité al suelo y volqué sobre él todo el peso aplastante de la cama. Entonces sonreí satisfecho, viendo mi tarea muy adelantada, pero durante algunos minutos el corazón latía con un sonido velado. Ello no me preocupó. No se le podía oír a través de la pared. Al rato cesó. El viejo había muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba rígido, con la rigidez propia de la muerte. Puse mi mano sobre su corazón y la mantuve así varios minutos. Ninguna pulsación. Estaba rígido. Su ojo ya nunca me atormentaría. Si persisten en creerme loco, esa creencia se desvanecerá cuando describa las prudentes precauciones que empleé para deshacerme del cadáver. Avanzaba la noche, y yo trabajaba vivamente, pero en silencio. Corté la cabeza, luego los brazos, luego las piernas. Después arranqué 3 losas del suelo de la habitación y lo deposité todo entre las sillas. Luego volví a colocar las losas tan diestramente que ningún ojo humano, ni el suyo, hubiese podido descubrir nada sospechoso. No había nada que lavar, ni una sola mancha, ni una mancha de sangre. Había tomado bien mis precauciones. Una grosa bayeta lo había absorbido todo. Cuando hube terminado todo ese trabajo eran las 4, y estaba tan oscuro como medianoche. Fue en ese momento cuando llamaron a la puerta de la calle. Bajé para abrir, con el corazón alegre porque, ¿qué tenía que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron, con perfecta educación, como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche que despertó sus sospechas de algo malo. Había hecho una denuncia a la policía, y esos oficiales fueron enviados para comprobarla. Yo sonreí porque, ¿qué tenía que temer? El grito que se ha oído, dije, lo di yo soñando. El anciano, añadí, está de viaje. Pasé a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin, les conduje a su habitación. Les enseñé sus tesoros, perfectamente guardados y en orden. Con el entusiasmo de mi confianza, señalé las sillas de la habitación y les rogué que descansaran de su trabajo, mientras yo, con la audacia de un triunfo perfecto,
Instalé mi propia silla en el mismo lugar que sepultaba el cuerpo de la víctima. Los policías estaban satisfechos. Mi tranquilidad les había convencido. Me sentía contento. Se sentaron y me hablaron de temas familiares a los que respondí serenamente. Al cabo de poco rato, sentí que me tornaba pálido y deseé que se fueran. La cabeza me dolía y me parecía que mis oídos campanillaban. El campanilleo se hizo más perceptible, persistió y se hizo más perceptible aún. Charlé con más énfasis para librarme de aquella sensación, pero ésta se mantuvo y tomó un carácter absolutamente decidido, tanto que, finalmente, descubrí que el ruido no procedía precisamente de mis oídos. Sin duda, debí palidecer bruscamente, pero seguía hablando normalmente y levantando la voz. El sonido seguía aumentando y, ¿qué podía ser? Era un ruido sordo, apagado, frecuente, muy parecido al que haría un reloj envuelto en algodón. Yo respiraba trabajosamente. Los policías no oían todavía. Hablé más aprisa, con más vehemencia, pero el ruido crecía incesantemente. Me levanté y discutí acerca de tonterías, en un tono de voz muy elevado, pero el ruido crecía, seguía creciendo. ¿Por qué no querían marcharse? Anduve de un lado a otro pesadamente y con grandes pasos, como exasperado por las observaciones de mis contradictores, pero el ruido crecía regularmente. Dios mío, ¿qué hacer? Moví la silla en la que me había sentado y produje con ella ruidos, pero el otro ruido seguía dominando y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte, cada vez más fuerte, y los hombres seguían hablando, bromeando y sonriendo. ¿Pero era posible que no lo oyeran? Dios del cielo, no. Escuchaban, sospechaban, sabían, se divertían con mi terror. Así lo creí, lo creo aún. Pero cualquier cosa hubiese sido más tolerable que aquello. No podía soportar aquellas sonrisas hipócritas. Sentía que era necesario gritar o morir. Y aún ahora, ¿lo oyen? ¿Escuchen? Escuchen. Más alto, cada vez más alto, cada vez más alto. Miserables, exclamé. No sigan disimulando. Voy a confesar. Levanten esas losas. Aquí está. Es el latido de su horripilante corazón.